Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 17 de nuestro curso de Razonamiento Lógico Matemático 1. Estábamos viendo ejemplos en donde nos presentaban unos enunciados para nosotros justificar por qué eran ciertos, ¿ok? Y vamos para este séptimo, donde fíjense que nos presentan la multiplicación de este número, x más y. Yo digo que este es un número porque fíjense que es la suma de dos números reales y por la ley de cierre de clausura de números reales, la suma de dos números reales es un número real único. Pues esto es un número real, ¿verdad? Que lo tenemos expresado como la suma de otros dos números reales. Y fíjense que estoy multiplicando ese número real, mírenlo aquí, primero por este primer sumando de lo que aparece en el segundo factor, ¿verdad? De esa multiplicación por 2a, y se le suma otra vez ese número que está aquí a la izquierda por el segundo sumando, ¿ok? Pues recuerden que tenemos una ley que dice algo parecido. Un número multiplicado por una suma, lo que tenemos que hacer es tomar el número que está a la izquierda y multiplicarlo por cada uno de los dos sumandos que están dentro del segundo factor, ¿verdad? Y los resultados se suman, ¿ve? X multiplicado por la y más x multiplicado por la z. Pues fíjense que eso es lo que hemos hecho aquí. X más y multiplicado por el 2a más el x más y multiplicado por el 3b. ¿Ve? ¿Y cómo se llamaba esta ley? La ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. Porque fíjense que el número que está multiplicándose por los sumandos está a la izquierda, ¿ves? Así que esto es la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, ¿okay? Y esa es la justificación para ese séptimo y último enunciado que nos pedían que justificáramos. Bueno, antes de ver lo que vamos a ver hoy, quiero aclararles dos cositas. Primeramente, una que se me quedó, y es en cuanto a una notación sobre los decimales periódicos, ¿verdad? Sobre las fracciones decimales periódicas. Fíjese, si usted tiene una fracción decimal periódica, como lo que era el equivalente a un cuarto, que era .25000, etcétera, que se puede escribir 0.25000, etcétera, yo puedo escribir eso del siguiente modo, 0.25, y entonces en vez de escribir el periodo, fíjese que en ambos casos yo he escrito el periodo, que es el número 0, en tres ocasiones, ¿ves? Pues yo pongo el 0.25 y escribo el periodo una sola vez y le pongo una rayita encima de lo que es el periodo para indicar que ese número, ese bloque de dígitos, que en este caso está compuesto nada más que por el dígito 0, se va a repetir indefinidamente, ¿verdad? Y fíjense que una vez usted le pone aquí la rayita, no tiene que poner los tres puntos suspensivos, porque eso quiere decir, y de ahí en adelante sigue 0, 0, 0, 0, etcétera, ¿ok? Aquí igualmente, cuando vimos el 4 tercios que equivalía a 1.33333, etcétera, yo puedo escribir escribo el periodo, que es el número 3, una sola vez, le pongo la rayita encima y no tengo que poner tres puntos suspensivos, porque eso quiere decir esto, 1.33333, etcétera, ¿ok? Igualmente aquí en el 2 quintos que da 0.4000, etcétera, pues yo puedo escribir 0.4 y poner el 0 una sola vez, que es el periodo, el 0, con una rayita encima sin escribir las tres puntitos suspensivos ahí. El 2 séptimos, que recuerde que era 0.285714, 2857114, 2857114, etcétera, lo puedo escribir 0.285714, escribir el periodo una sola vez, le pongo la rayita encima, no tengo que escribir los tres puntos suspensivos, pero quiere decir que de ahí en adelante se va a repetir ese bloque de 6 dígitos para siempre. Si yo tengo el 0.252525, etcétera, lo puedo escribir como 0.25, le pongo la rayita encima del bloque de dígitos que se está repitiendo, que es el 25, ¿lo ven? El 2 y el 5, y no tengo que poner tres puntos suspensivos. O sea que fíjense, cuando yo voy a expresar una fracción decimal periódica, la puedo escribir presentando el periodo en tres ocasiones y poner puntos suspensivos, o puedo escribirla poniendo el periodo una sola vez, le pongo una rayita encima del periodo y entonces no tengo que poner los puntos suspensivos. Otra cosa que tengo aquí es una aclaración que me pidió un estudiante, me escribió, que me dijo que no entendía bien aquello de que al fin y al cabo, cuando yo sumaba, ¿verdad? Estos cuatro un cuartos, que se convertía por la definición de suma en 4 veces ese sumando igual, que es un cuarto, y daba 1. Pues mire, recuerde que yo lo que dije fue que consideráramos el pan que Beatriz había repartido entre 4 amigos, ¿verdad? Y separáramos los 4 pedazos, ¿verdad? El primer pedazo aquí, el segundo pedazo aquí, el tercer pedazo aquí y el cuarto pedazo acá. Los separamos. Y entonces yo decía, bueno, vamos a recoger cada uno de esos pedazos de pan en sendos conjuntos, o sea, uno en cada conjunto
individual, ¿verdad? Que era este y este conjunto, ¿ves? Cada conjunto contiene uno de esos pedazos, ¿verdad? De pan. Este contiene este conjunto contiene este conjunto contiene este y este conjunto contiene este. Habíamos visto, ¿verdad? Que esos conjuntos eran disjuntos, o sea, si yo buscaba la intersección de cualesquiera dos de ellos, cualesquiera tres de ellos, cualesquiera los cuatro, no había ningún elemento en común entre ellos, ¿verdad? Así que si yo busco la cardinalidad de la unión de esos cuatro conjuntos disjuntos, por definición de suma es lo mismo que la suma de la cardinalidad de cada uno de esos conjuntos, ¿verdad? Y aclaramos que la cardinalidad de este conjunto, usted puede pensar que es 1, porque es un pedazo de pan. Y la cardinalidad de este también es 1, porque es un pedazo de pan, pero no. Estábamos pensando en términos del plan original, ¿verdad? Que se dividió o se repartió en 4 pedazos iguales, un pan repartido entre 4. O sea que la cardinalidad de este primer conjunto, es un cuarto. La cardinalidad de este segundo conjunto es un cuarto, ¿verdad? Un cuarto de pan es cada uno de esos pedacitos que está ahí, ¿verdad que sí? Y claro, ahora por definición de multiplicación, como yo tengo una suma de sumandos iguales y son 4 de ellos, pues serán por definición 4 veces o 4 multiplicado por ese término, ese sumando que se está sumando a él mismo 4 veces, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué yo digo que esto es 1? Pues mire, fíjense que nos comenzamos aquí con la cardinalidad de la unión de esos 4 conjuntos. Pues vamos a buscar la cardinalidad y vamos a hacer la unión de esos 4 conjuntos, ¿verdad? ¿Cómo se forma un conjunto? ¿Qué es la unión de esos conjuntos? Pues abrimos un conjunto y empezamos a echar los elementos de cada conjunto, ¿verdad? Echamos el elemento del primer conjunto, luego echamos el elemento del segundo conjunto, luego echamos el elemento del tercer conjunto y finalmente echamos el elemento del cuarto conjunto. Y ahí tenemos la unión de esos 4 conjuntos, ¿verdad? Un conjunto que contiene ese pedazo, este pedazo, este pedazo y este pedazo de pan. Así que queda, ¿verdad? Un conjunto que contiene los 4 pedazos de pan. Pero fíjense que esos 4 pedazos de pan yo podría entonces reorganizarlos y reunirlos de cierta manera, ¿verdad? Coloco este pedazo de pan aquí, este pedazo de pan aquí, este pedazo de pan aquí y este pedazo de pan aquí. ¿Y qué me resulta? El pan original, ¿ves? Por eso fue yo lo que hice fue los unimos, ¿verdad? Y nos resulta en este pan original. Y entonces, ¿cuál es la cardinalidad de esto? Pues ahora sí, esto es un pan completo, ¿verdad? Así que la cardinalidad de este conjunto que resulta de la unión de esos 4 conjuntos, ¿verdad? De este y de este, es 1 porque contiene un pan, ¿ves? Así que de ahí que sale ese 1, ¿ves? Que no habían entendido eso de por qué al fin y al cabo se convertía en 1. Bueno, porque al yo unir esos 4 pedazos, los puedo tener así sueltos o los puedo formar, reorganizar, pues de manera que me formen el pan completo y la cardinalidad de ese conjunto es un pan, ¿okay? Así que efectivamente, fíjense que 4 por un cuarto da 1. Y de ahí fue que sacamos que para cualquier número racional x por 1 sobre x da 1, ¿ok? Y ese era el axioma adicional que tenían, o la propiedad adicional que tenían los números racionales y que no tenían los números enteros, ni los que estaban antes, ¿verdad? Ni los cardinales, ni los naturales. Bien, pues vamos entonces a ver el tópico que vamos a empezar a ver hoy, que son otras propiedades del conjunto de los números reales. Recuerden que ya estudiamos las propiedades fundamentales de los números reales, que son aquellas 6, ¿verdad? La ley de cierre de la suma y la multiplicación, las leyes conmutativas de la suma y la multiplicación, las leyes asociativas de la suma y la multiplicación, la existencia de elementos inversos para la suma y para la multiplicación. Para la suma es el 0 y para la multiplicación es el 1, la existencia de elementos inversos para la suma y la multiplicación, y para la suma es lo que se llama el negativo del número, y para la multiplicación es la existencia del recíproco del número, ¿verdad? Siempre y cuando el número no sea 0. Y la sexta y última propiedad fundamental eran las leyes distributivas de la multiplicación sobre la suma de la izquierda y de la derecha. Esas eran las propiedades fundamentales de los números reales. Vamos a ver ahora otras propiedades de los números reales, ¿okay? Y vamos a ver esas propiedades en forma de teoremas. Y vamos a probar todos esos teoremas, ya bien sea aquí o ustedes practicando las demostraciones de los teoremas, ¿verdad? En el libro. Pero las pruebas que se les van a pedir se realizan siguiendo un modelo de las que vamos a ver aquí en la clase, ¿okay? Muy bien. El primer teorema dice que el número 0, ¿verdad? Que recuerde que es un elemento de identidad de la suma, ¿se acuerdan? 0 más cualquier número real, no importa el orden, da el otro número real, y por eso es que se llama un elemento de identidad de la suma. Pues dice que es el único elemento de identidad o neutro para la suma en los reales. Y el segundo teorema dice que el negativo del número 0 es 0, ¿verdad? O sea que el negativo del número 0 es el mismo.
fíjese que para el número 2 su negativo es rayita 2, ¿verdad? Negativo 2. Para el número 8 su negativo es rayita 8. Para el número negativo 5 cuartos su negativo es positivo, o más bien sin la rayita 5 cuartos, ¿verdad? Etcétera. Bueno, pues aquí le dice que el negativo del número 0 da la casualidad que es el único número cuyo negativo es el mismo, ¿ok? Bueno, vamos a ver la demostración de ese teorema. Vamos a ver la primera demostración, que fíjese que ese teorema que está en la primera parte, ¿verdad? Es un teorema de unicidad. Alega que el número 0, que es un elemento de identidad de la suma, es único. Es el único elemento de identidad que hay para la suma en los números reales. Bueno, pues recuerde cómo usted demostraba un teorema de unicidad, ¿verdad? Cuando estudiamos ese tipo de demostración en el tema de la lógica, ¿verdad? Usted supone que existe otro elemento identidad, ¿verdad? Yo quiero probar que el 0 es el único elemento de identidad, pues yo supongo que existe otro elemento de identidad o neutro que vamos a llamar E para la suma en los números reales. ¿Qué quiere decir eso? Que tal como 0 es un elemento de identidad de la suma en los números reales, quiere decir 0 más cualquier otro número, no importa el orden, da el otro número, pues para ese número que estoy llamando E, eso también ocurre. E más cualquier otro número, no importa el orden, da, mire, el otro número. Lo mismo que pasaría con 0, ¿verdad que sí? Bien, ahora como X dice aquí que es para todo X real, ¿verdad? X puede ser cualquier número real, inclusive puede ser el número 0, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Como X puede ser cualquier número real, X podría ser el número 0. Así que yo sustituyo en esa igualdad que tenemos ahí, que le hemos marcado con un número 1, vamos a sustituir la X por el 0, ¿verdad? Porque estoy diciendo, podrá ser cierto esa igualdad, aunque la X sea el número 0. Así que al sustituirlo tenemos lo siguiente, mírenlo aquí. Donde quiera que aparezca X, vamos a poner 0, ¿verdad? Así que sería E más 0. E más 0. Será lo mismo que 0 más E, ¿verdad? Y dará lo que es X, que estamos suponiendo que es 0, ¿verdad? O sea, que fíjense que aquí hay dos igualdades, ¿verdad? Que E más 0 da 0 y 0 más E da 0, ¿verdad que sí? Pero voy a coger esta parte aparte, ¿verdad? O sea que 0 más E es 0, lo que equivale por la ley simétrica. Recuerden que la ley simétrica es aquella que decía que en una igualdad, si yo digo que una primera cosa es igual a una segunda, yo puedo decir entonces que la segunda es igual a la primera, ¿verdad? A lo siguiente, ¿verdad? En vez de decir que 0 más E es 0, puedo decir que 0 es igual a 0 más E, ¿verdad que sí? Cero será igual a 0 más E. Bien, vamos a marcar esto con un 2. Bueno, como 0, como el número 0, vimos también que es un elemento identidad de la suma, porque eso lo vimos, ¿verdad? Que el 0 es el elemento de identidad de la suma. Cuando yo sumaba 0 a cualquier número, daba el otro número, ¿verdad? Cuando cogíamos un conjunto nulo cuya cardinalidad es 0 y lo uníamos a otro conjunto, y entonces la cardinalidad de la unión de esos dos conjuntos, que eran disjuntos, ¿verdad? Porque el conjunto nulo no tiene nada en común con ningún conjunto, pues era la suma de las cardinalidades. La cardinalidad del conjunto nulo que es 0 más la cardinalidad del otro conjunto daba el otro conjunto, porque al unir el conjunto nulo con el otro conjunto daba el otro conjunto, ¿verdad? Bien, así es que como el 0 es un elemento de identidad de la suma en los reales, ¿verdad? Pues entonces si yo cojo 0 más cualquier otro número, como lo es el número E, ese otro número que yo estoy suponiendo que también es un elemento de identidad para la suma, dará el otro número. ¿Y cuál es el otro número que no es 0? El E, ¿verdad? Como 0 es un elemento de identidad, pues 0 más cualquier otro número real, incluyendo ese otro número real que yo estoy suponiendo que es un elemento de identidad de la suma también, pues dará el otro número E, ¿verdad? Y vamos a llamar esto un número 3. Por lo tanto, debido a 2, 3 y la ley transitiva de la igualdad,
Bueno, ¿qué decía esa ley transitiva? Que si un primer ente es igual a un segundo ente y el segundo ente es igual a un tercer ente, etcétera, el primer ente va a ser igual al final, al último ente, ¿verdad? Pues mire, en 2, ¿qué dice? Que 0 es igual a 0 más e. Y 3, ¿qué dice? Que 0 más e, este ente que está aquí es igual a e. Pues si este primer ente es igual a este segundo ente, y este segundo ente, míralo aquí, es igual a este tercer ente, entonces el primer ente, por transitividad, es igual al tercer ente, ¿verdad? Porque 0 de igualdad, 0 es igual a e, que según la ley transitiva, otra vez, no, la ley transitiva no, la ley simétrica, otra vez, ¿qué puedo decir? Que en vez de decir que 0 es igual a e, puedo decir que e es igual a 0. ¿Qué encontré entonces? Que ese otro elemento de identidad que ya estaba suponiendo que existía en los números reales, ¿quién resultó ser? Míralo aquí, el número 0. Pues eso quiere decir que el único elemento de identidad de la suma en los números reales es el 0. Porque si existiera otro, que yo encuentro que ese otro es el 0, no hay ningún otro. Vamos a ver el segundo, que me dice que el negativo de 0 es el mismo número 0. Bien. Sabemos que cuando sumamos un número y su negativo, no importa el orden, ¿verdad? ¿El resultado cuál era? Vamos a ver. Si yo sumaba un número y su negativo, no importaba el orden, ¿verdad? El resultado, recuerde que era el elemento de identidad de la suma, que era el 0. ¿Se acuerdan? Bien. Pues mire, si yo cojo el número 0, que es un número real, y le sumo su negativo, que no sé cuál será, no importa el orden, me tiene que dar 0, ¿verdad que sí? Entonces, es 0. Luego, como yo dije, si yo sumo 0 más su negativo, no importa el orden, el resultado va a ser 0, ¿verdad que sí? Un número más su negativo, no importa el orden, el negativo de 0 más 0 me tiene que dar el 0, ¿verdad? Vamos a marcar esto con un 1. Ahora, como yo acabo de ver que el 0 es el único elemento de identidad o neutro de la suma, ¿verdad? Lo acabo de probar aquí. Pues entonces digo, como el 0 es... vamos a indicar aquí, antes de eso. Vamos a coger esto antes de eso, ¿verdad? Es decir, que no marquemos esto con un 1, ¿verdad? Que negativo 0 más 0, vamos a poner por aquí, negativo 0 más 0 es igual a 0, ¿verdad? Que sí, lo que dice ahí, ¿no? Yo cogí nada más que esta última igualdad. Puedo coger esta, pero cogí esta nada más, ¿ok? Lo que, por la ley simétrica, podemos escribir como, en vez de decir que negativo 0 más 0 es 0, puedo decir que 0 es igual a negativo 0 más 0, ¿verdad? Puedo intercambiar las expresiones que están en los dos lados del signo de igualdad, ¿verdad? 0 es igual a negativo 0 más 0. Y vamos a marcar esto, vamos a marcarlo con un 1, ¿verdad que sí? Ahora sí, como 0, acabamos de ver, ¿verdad? Como 0 es el elemento identidad, porque es el único, ¿verdad? O neutro de la suma en los reales. ¿Qué quiere decir eso? Que 0 más cualquier otro número nos tiene que dar el otro número, ¿verdad que sí?
Pues en particular, mire, negativo 0 más 0, ¿verdad? Cualquier número, como es negativo de 0, más 0 me tiene que dar ese otro número, ¿verdad? Porque el 0 es el elemento de identidad de la suma. 0 más cualquier otro número da el otro número, que en este caso el otro número es negativo 0, ¿verdad que sí? Y vamos a marcar esto con un 2. Mire, entonces, según 1, 2 y la ley transitiva de la igualdad, vamos a ver qué dice el 1. Que el 0 es igual a este ente, ¿verdad que sí? El 0 es igual a este ente. ¿Y qué dice 2? Que este ente, míralo aquí, es igual al negativo de 0. Pues si un primer ente es igual a un segundo ente y el segundo ente, míralo aquí, es igual a un tercer ente, entonces el primer ente es igual al último ente, ¿verdad que sí? Entonces, el 0 es igual a negativo 0. El primer ente que es 0 es igual al último ente que es negativo 0. Lo que, por la ley simétrica otra vez, lo que debido a la ley simétrica nuevamente, bueno, pues yo en vez de decir que 0 es igual a negativo 0, puedo decir que el segundo ente, negativo 0 es igual al primer ente. Negativo 0 es igual a 0. Y eso es lo que decía el segundo teorema, que el negativo de 0 iba a dar 0. ¿Ok? Bien, pues ahí tenemos ese teorema que nos da esas dos primeras propiedades adicionales de los números reales. La unicidad del 0 como elemento de identidad y el hecho de que el negativo del 0 es el mismo número 0. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora esta definición. En esta definición nos van a presentar dos operaciones adicionales con los números reales, ¿ok? Que sí. Dice, sean X y Y dos números reales, ¿ok? Entonces, primero, la resta de X con Y, ¿ok? Representada por medio del símbolo X rayita y que se lee X menos Y, se define como X menos Y va a dar un número Z, ¿sí? Si solamente si el número X es igual a esa Z más esa Y, ¿sí? Llamamos a X el minuendo, a ese operando X el minuendo, al operando Y, este segundo número que se está restando, el sustraendo y al resultado Z, ese resultado que obtenemos de esa resta, la diferencia. Segunda definición. La división
de X con Y, denotada por medio de cualquiera de los siguientes símbolos. La división, al igual que la multiplicación, se acuerdan, tenía varias formas de representarla, pues la división también tiene varias formas de representarse. X, una rayita como la de la resta, pero con dos puntitos, uno arriba y uno abajo, Y, ¿ok? O puede ser X, lo que llaman un slash Y, o X sobre Y, ¿ok? O una casita donde ponemos la Y afuera y la X adentro de la casita, ¿verdad? Que fue lo que repasamos cuando buscábamos la fracción decimal correspondiente a una fracción común, ¿se acuerdan? Que usamos la casita para hacer esa división, ¿se acuerdan? Ahora estamos definiendo oficialmente o formalmente la operación de división, ¿verdad? Allí la usamos porque la conocíamos, pero aquí la estamos definiendo formalmente. Pues mire, se define del siguiente modo. Vamos a coger nada más que la primera notación para representar la división. X entre Y será igual a Z si solamente si X será igual a Z multiplicada por la Y, y siempre que esa Y, el número entre el cual se divide, ay, se me olvidó decirle, perdónenme, antes de decir que se define, vamos a decir que cualquiera de esas notaciones se lee X entre o X dividido entre, ¿ok? Que se lee X dividido, y esto es opcional, entre Y, ¿ok? Se define, ahora sí, como, y vamos a escribir la primera notación. X entre Y será igual a la Z si solamente si la X es igual a Z multiplicada por la Y, y siempre que la Y, el número entre el cual se divide, no sea el número 0, ¿ok? Al operando X, ¿verdad?, se le llama el dividendo al operando Y entre el cual se divide, es decir, acá. Y se le llama el divisor, y al resultado que se obtiene de esa división, que le hemos llamado Z, se le llama el cociente. ¿Okay? Bien, pues ahí tenemos la definición de otras dos operaciones que usted conocía, ¿verdad? Pero aquí se le estamos definiendo formalmente. ¿Ok? Vamos a ver los siguientes ejemplos. Bien. El primero dice 3 rayita 2. Fíjense que eso quiere decir que estamos restando, ¿verdad? El primer número, que es 3,
menos el segundo número que es 2, ¿verdad? Así es que en esta resta, este sería el minuendo y este sería el sustraendo, ¿verdad? Bueno, ¿cuál número será? ¿Cuál número será? ¿Cuánto es 3 menos 2? ¿Cuánto es la resta del 3 con 2? Bueno, de su experiencia usted me dirá 1. Correcto, es 1. Es 1. No hay duda en eso, es 1. Ahora, yo le voy a pedir a usted por qué. Ya que, así que dicho sea de paso, esto será entonces la diferencia, ¿verdad? El resultado de esa resta se le conoce, de cualquier resta se conoce la diferencia. Así que el resultado del minuendo 3 menos el sustraendo 2 es la diferencia, ¿ok? El resultado de la diferencia. Bien, ya que, ¿qué dice la definición? ¿Por qué es que un número menos otro va a dar z? O si solamente si el primer número, el minuendo, es esa z, la diferencia, más el sustraendo, ¿verdad que sí? Si solamente si ese minuendo, que es el 3, es igual a esta diferencia, que es el 1, más este sustraendo, que es el 2. Fíjense que estamos siguiendo estrictamente la definición, ¿verdad? La x, que es el minuendo, es el sustraendo, que es el resultado, más el la x, que es el minuendo, es igual a la diferencia, que es la z, más el sustraendo, que es la y, ¿verdad? Pues aquí la diferencia, el minuendo, que es el 3, será la diferencia, que es 1, más el sustraendo, que es 2, ¿se fijan? ¿Y cómo yo sé que efectivamente 3 me da 1 más 2? ¿Cómo sabemos que efectivamente 1 más 2 me da 3? Porque yo estoy diciendo que la diferencia de 3 menos 2 da 1, porque el 3 da 1 más 2. ¿Cómo yo sé que efectivamente 1 más 2 da 3? Bueno, recuerde qué quiere decir la suma de dos números, ¿verdad? Es la cardinalidad de la unión de dos conjuntos que son disjuntos. Uno con cardinalidad, en este caso 1, con 1 con cardinalidad 2, ¿verdad que sí? Vea que 1 más 2 será la cardinalidad de la unión de dos conjuntos, ¿verdad? Uno que tiene un elemento, que vamos a identificarlo con un asterisco, unido con otro conjunto que tiene dos elementos, que vamos a identificarlos con dos asteriscos. Dicho sea de paso, fíjese que aquí estamos representando los elementos de estos conjuntos con un mismo asterisco, pero estoy suponiendo que son elementos diferentes, ¿verdad? Porque si este es un elemento, estos dos tienen que ser dos elementos diferentes. Y más que eso, este conjunto y este tienen que ser disjuntos, ¿verdad? O sea, este elemento no puede ser ninguno de estos dos, a pesar de que estamos usando el mismo signo para representar a los elementos de los dos conjuntos, ¿ok? Donde este conjunto, que tiene un solo elemento representado por ese asterisco, y este otro conjunto que tiene esos dos elementos representados por esos dos asteriscos, a pesar de que se ven iguales, son diferentes. La intersección de ellos es nula, porque si no, no puede definirse la suma, ¿se acuerdan? Bien, pero entonces esta unión, ¿verdad? Sería la cardinalidad, entonces, la cardinalidad de siguiendo, ¿verdad? Vamos a terminar con este ejemplo, ¿ok? Sería entonces la cardinalidad de la unión de estos dos conjuntos, de este conjunto con este conjunto. ¿Y cómo se formaba la unión? Usted echaba primeramente los elementos del primer conjunto, ¿verdad? Así que usted formaba la unión de dos conjuntos, ¿verdad? Y luego echaba en ese conjunto que es la unión los elementos del segundo conjunto que estemos uniendo. Esos dos asteriscos que representan otros dos elementos. Repito que aunque se vean iguales, estamos suponiendo que son diferentes. ¿Y cuál es la cardinalidad de este conjunto? Pues, ¿cómo usted la determina? Contando los elementos que tiene. ¿Cuántos elementos usted ve? 1, 2 y 3. Así que la cardinalidad de el conjunto, que es la unión
de esos dos conjuntos, uno que tiene cardinalidad 1 y uno que tiene cardinalidad 2 es 3. Así que efectivamente 1 más 2 da 3. Así que usted demuestra que efectivamente 1 más 2 es 3 y por eso es que 3 menos 2 da 1, según la definición de resta, ¿ok? Bueno, pues con esto seguiremos ya prontito en la siguiente lección, en donde espero verlos ya muy pronto. Nos vemos.